Bueno, pues buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, ya sabes que tengo cada vez menos años, porque los que viví ya no los tengo, son los que me quedan. Pero bien, encantado de estar contigo y con aquellas personas que tengan ese tiempo para escucharnos. Hace tiempo que no nos vemos, a ver si retomamos otra vez un poco los descatalogados con Miguel y con Miki. Vamos ahí a ver si podemos quedar un día que para ponernos de acuerdo, vaya tela. Sí, yo que pienso que es bueno siempre que haya debate, ¿no? Y que Mm. haya diferentes opiniones o por lo menos criterios o que tengamos la posibilidad de opinar sobre algo, ¿no? De una forma, digamos, crítica. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Jesús? Bueno, fíjate, en enero estuve en Manzanares, invitaron para dar una charla por parte de ANE. No tuvimos la repercusión y me gustaría que quedase más o menos resumida aquello que quise exponer en aquel momento, ¿no? Mm. Sobre todo porque recogiendo unas palabras de Paco Cirulo donde dice que hay diferentes métodos de entrenamiento, que es evidente, ¿no? Que el mejor camino es aquel que te lleva a aquello que tú quieres conseguir, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de métodos, todo ayuda, ¿no? A no ser que se haga una barbaridad, y las barbaridades son muy difíciles de hacer, ¿no? En nuestro deporte, ¿no? Con la formación que tenemos los entrenadores, ¿no? Pero hay algo que siempre me llama la atención, que nuestro deporte siempre se nos ha escapado esa idea de que cuando tú compartes el balón, ¿sabes? Se transforma en un juego sistémico. Y por eso nuestro deporte, el fútbol sala, es un juego sistémico que nos tiene que llevar a esa idea de que tenemos que entrenar esa complejidad, ¿no? Mm. Porque aunque no lo entendamos, cuando tú pasas el balón, siempre de alguna manera se genera ese triángulo con el oponente, ¿no? Tienes esa posibilidad de que va cambiando, ¿sabes? Y tienes que buscar esa comunicación eficiente, ¿no? Y muchas veces hablamos del entrenamiento como algo que es certidumbre, ¿no? Que entendemos de que aquello que entrenamos es fácil de hacer, ¿no? Que salga en la competición. Y pocas veces nos analizamos desde el punto de vista de lo que entrenamos, después es medible en el entrenamiento, ¿no? Y convencido de que nuestro deporte, al ser tan grande, incluye los automatismos, ¿no? Pero siempre hay un cierto nivel de incertidumbre que es a lo que me refiere esta charla, ¿no? Porque como he querido decir antes y he tenido una tragalenguas, mientras dos jugadores se repiten un pase y parece que no ha pasado nada, ha ocurrido infinidad de eventos que ha cambiado la situación. Y de eso se trata, de que prefiero que mi equipo tenga una identidad de juego que sea reconocible por nosotros, no que sea reconocible por los demás. Y esto me lleva a ir a una idea de que esa identidad la tengo que entrenar muchas veces sobre ideas de juego que sean asumibles a las características de nuestros jugadores y que ese modelo de juego sean las tareas que me permitan llevar a esa intención táctica que es la idea de juego y por supuesto esa identidad reconocible por mí y no por el rival, ¿no? Porque es curioso de que si el juego se trata de identificar entornos y ver las opciones que te da ese entorno y compartir esas opciones con cuanto más mejor, me refiero con Mm. más jugadores, ¿no? Joder. Necesitamos crear entornos que sean amables, conocidos e identificables por nosotros mismos, ¿no? Para que nuestro equipo de alguna manera sea capaz de llevarlos adelante. Pero a su vez tiene que ser agresivo, desconocido e indescifrable por el contrario, ¿no? Por eso me sorprende cuando alguien dice, no, ya mi equipo ya es reconocible. Entonces eso está dando ventaja al rival. Sí. Eso también muchas veces que es lo que dices cuando se entrena por patrones o Automatismos, sí. automatismos, que al final, que cuando estás observando el juego, al final ya sabes prácticamente lo que van a hacer en cada momento. Exacto, por eso ahora está de moda esa idea de repetir sin repetir, la variabilidad, las emergencias, las affordances, o sea, tareas donde realmente tú vas limitando situaciones dentro de una estructura relacionada con el propio juego, ¿me entiendes? Pero que va limitando las capacidades del jugador y tiene que de alguna manera llevar a habilidades diferentes y a enfoques diferentes a cómo tiene que superar esas dificultades que tú le generas con las tareas. Vale, pues vamos a empezar, vamos a hacer como siempre, Jesús, vamos a compartir pantalla. También lo que siempre somos a hacer, Jesús, ya que aquí eres de la familia, en el canal. Si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa, pues que luego lo ponga en la tabla de comentarios y me pongo en contacto contigo para ver si se la puedes
te la puedes solucionar. Hombre, de eso se trata, de Claro. interactuar, ¿no? Es- Si no, todo lo que estoy comentando no va a valer nada, porque al fin y al cabo el éxito del juego está en interactuar, el éxito del conocimiento está en interactuar. Bueno, pues vamos a compartir pantalla y empezamos. Buenas, no sé si serán días, buenas tardes o buenas noches, depende del tiempo en el cual vais a utilizar para, de alguna manera, escucharme, ¿no? Antes de nada, agradeceros ese tiempo, que para mí el tiempo es vida, no es oro, y sobre todo la atención que podéis tener. La charla esta va referida a una que tuve hace poco en Manzanares, 7 de enero, y que de alguna manera me gustaría que quedara un poco reflejada, ¿no? O por lo menos grabada, ¿no? En ella intento siempre generar dudas, ¿no? Sobre todo en lo que marca, ¿no? La presentación entre la entidad de juego o el modelo de juego, ¿no? Ahora veremos por qué yo diferencio estos dos criterios, que los dos pueden ser entrenables perfectamente, ¿no? Bien, antes de empezar la siguiente lámina, deciros que nuestro deporte, como todos los deportes de equipo de colocación o posición, es tiempo y espacio, como veis ahí, y en ese tiempo hay una parte importante que debemos llevar a nuestro entrenamiento, como es la pausa y el timing. Y por supuesto, en el engaño tenemos que buscar situaciones de juego como es la amenaza, la finta, la fijación al oponente, ¿no? Sin olvidarnos que en ese engaño casi siempre está esa pericia o habilidad que muchas veces la confundimos con los fundamentos, ¿no? Intentaré hacer una pequeña pausa sobre los fundamentos, de por qué la confundimos con la habilidad, porque es importante a la hora de entender, digamos, después esa idea de cómo queremos entrenar, ¿no? A la vez, ese tiempo y espacio nos obliga a entender que nuestro juego, nuestro deporte, está lleno de momentos que son acciones discontinuas, adaptativas y complejas, ¿no? Esto nos hace una pequeña reflexión, ¿no? Por supuesto, al ser un deporte sistémico, porque en el momento que hay una colaboración entre dos jugadores, ya existe la idea sistémica y si ponemos ese triángulo famoso con un oponente, pues lo hace sobre todo esa idea de más que caos, causística y variabilidad, ¿no? A cada momento que intentamos jugar y muchas veces sin esa incertidumbre perderíamos esa esencia de la naturaleza de nuestro juego. Por tanto, la tarea mágica a la hora de entrenar es la variabilidad. En esa variabilidad hay un vídeo ahora mismo en las redes donde se habla de que lo importante siempre es repetir sin repetir, ¿no? Que intentaré de alguna manera que salga este vídeo aunque no lo tengo en la presentación. ¿Ok? Eh, También he intentado deciros que un entrenador tiene que entrenar al entrenador y por supuesto que un entrenador tiene que estar en un completo aprendizaje continuo, ¿no? Muchas veces vemos ahora en estas sesiones que tiene la federación en darle continuidad a esa formación como una parte de esa formación continua, ¿no? Y yo siempre he entendido que cuando queremos aprender tenemos que tener en cuenta siempre de aquello que nos hace aprender, ¿no? De lo que nos sabía de alguna manera, como veis ahí, pensado, el que sabe más, de que piensa distinto y del que sabe otras cosas, ¿no? Y ese es de alguna manera mi entorno, mi contexto, de donde está mi formación, ¿no? Y yo estoy convencido de que nadie que dé diploma podría probar que sabe todo, eso lo tengo clarísimo. Y siempre llevo conmigo en las últimas presentaciones o charlas la frase de uno de mis admiradores o personalmente referentes, ¿no? Que es Ego, ¿no? Donde decía que nos recomendaba que a todos los profesores de cursos oficiales eh, decía que ellos tienen que tener el derecho de dar su punto de vista, su enfoque sobre diferentes temas, pero lo que no pueden hacer es adoctrinar, ¿no? Y poner en pensamiento, ese pensamiento como única doctrina y como la única alternativa, ¿no? Para aquellos que realmente se apuntan a esas charlas o pueden tener esas licencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, tener ahora mismo una titulación te obliga a pasar por ese filtro, ese, ese mentorado, esa persona que hace de tu mentor, ¿no? Profesor, ¿no? O educador, ¿no? También quiero deciros una cosa importante de Leon Nudel, que dice que el entrenador atraviesa por tres etapas, ¿no? La uno, cuando que sabe poco y pregunta a todos porque está ávido a aprender. Esa fue la etapa más interesante de mi vida y me mantengo en ella porque sigo pensando que sé poco, ¿no? Y eso es lo que me da ese motor, ¿no? Ese combustible, ¿no? La dos, cuando cree que lo sabe todo, no pregunta y esconde lo que sabe, que desgraciadamente esto eh, no sé si se da ahora, pienso que no, que con las redes
tenemos una mayor posibilidad de conocer lo que piensan o saben o tienen experiencia de los demás. Y la 3 es cuando toma conciencia que todos nos necesitamos de todos. Y esa, para mí, es la reflexión que intenta resumir esto que estáis viendo aquí con diferentes apuntes, ¿no? Como entrenador, lo que no quiere es ser alguien ideológico, sino que pretende ser alguien lógico. Eso es importante. Llevo adelante esa metodología, esa idea de pensar, esa forma de entrenar que comunica solución, ¿no? Hay una frase o cita que siempre me acompaña también, que todos somos aprendices de un oficio y que nadie llegará a ser maestro, porque los mejores siguen aprendiendo, ¿no? Al principio todo el conocimiento pasa por unos datos, una información, llegas a ese conocimiento y por último llega una sabiduría que está lejos de lo que podemos yo personalmente ser, ¿no? Y maestros no existen fuera de la cancha y los genios solo son los que juegan. Es importante para saber que nuestro mayor, digamos, aporte de conocimiento está en esos profesionales, ¿no? De que son los que están jugando, ¿no? Y por último, deciros que ser profesional no está en un título, sino ser profesional es saber lo que estás haciendo. Bien, la segunda reflexión, y aquí es importante que tengáis en cuenta, es que a los entrenadores nos aterra reconocer que no somos los protagonistas de este deporte, de fútbol sala, ¿no? Y de hecho, todavía se mantiene que nuestras licencias no están reconocidas como tal, ¿no? Y eso nos lleva todavía a ese miedo, ¿no? Es curioso ver cómo todavía en un deporte que intentamos ser profesionales, los jugadores han llegado al nivel, digamos, de reconocimiento en esas fichas porque se valora su trabajo y los entrenadores todavía no tenemos reconocimiento más que es necesario presentar la titulación, pero no se reconoce una relación contractual, ¿no? Y es difícil que un entrenador pueda, de alguna manera, trabajar bien y sus expectativas no están relacionadas con los compromisos, ¿no? Tiene que dar la propia competición, ¿no? Aquí esto es una frase de Óscar Cano, que casi toda la presentación está relacionada a una charla que él desarrolló en una entrevista con un medio periodístico y he extraído varias frases de él que me interesa que tengamos presente, ¿no? Aquí dice que los entrenadores tenemos un miedo a relacionarnos con la verdad de las cosas, con lo factual, con lo que se da. Entonces se da un análisis interesado que genera noticias y viene bien a nuestro relato. Hay un interés claro por parte del entrenador actual también esperar que crean que lo que hacen los jugadores es producto de una metodología concreta, creada por alguien externo, el entrenador en este caso, pero resulta que si la metodología fuera la causante, estarían tardando en fabricar otro Lozano, otro Daniel, otro Ricardinho, que es el que tenemos en la imagen que voy a poner. Y esto no es culpa nuestra solo de los entrenadores, sino de todos los que estamos relacionados en ese entorno. Pero es cierto que muchas veces nosotros alimentamos esta creencia y estamos muy a gusto en la burbuja, ¿no? Por eso un buen entrenador es aquel que hace que mires dentro de ti. Fijaros porque voy a poner unas imágenes de Ricardinho y evidentemente esto es algo excepcional, ¿no? Yo pienso que si esa metodología, como hemos comentado anteriormente, se debe a un conocimiento, digamos, pedagógico, digamos, a un desarrollo, digamos, del entrenamiento, yo creo que aquí el jugador ha adquirido una serie de habilidades y fundamentos y de conocimiento del juego, sobre todo la capacidad de hacerlo en el momento adecuado y sobre todo con la oposición que le hace un talento excepcional. También el mejor jugador de los últimos 10 años, ¿no? O 15. Por eso quisiera pasar a esa parte que es un poco aburrida. En lugar de decirle a un jugador qué hacer, como entrenadores podemos crear un ambiente donde los jugadores pueden aprender implícitamente. Se dan pocas o ninguna instrucción y el jugador aprenda haciendo. Los jugadores no necesitan conocimientos básicos antes de tener la oportunidad de jugar. Esto es lo opuesto a como se enseña a la mayoría actualmente los entrenadores, pero está enormemente respaldado por evidencia sobre cómo las personas aprenden mejor. Como entrenadores tenemos que dejar nuestro ego a un lado para evitar realizar ejercicios programados y en su lugar diseñar una práctica donde los jugadores puedan desarrollar una variedad de soluciones de movimiento. Muchos entrenadores creen en los fundamentos, a menudo fueron entrenados por ellos mismos, en entornos de aprendizaje tradicionales y genializados. Me tengo que reír porque es que es curioso como seguimos viendo en muchos entrenamientos de deporte de juveniles o deporte base esta situación. Los jugadores que tuvieron éxito al ser educados con un entrenamiento explícito fundamental muestran su éxito en los ejercicios que utilizan. Sin embargo, nunca escuchamos
de todos los jugadores que no lograron entrenar de esa manera. Este es el concepto conocido como sesgo de supervivencia, al que hice referencia anteriormente. Bien, aquí me gustaría poner algo fuera de este tema, que es entrenar sin repetir. ¿Okay? Que se titula Dexterity, la destreza, y en el que en algunos de los capítulos dice, bueno, los entrenadores saben que practicar no supone la repetición de una misma solución constantemente, sino que supone el desarrollo de soluciones que van mejorando de ensayo a ensayo, y por lo tanto la práctica es una particular forma de repetir sin repetir. Y eso se ha quedado para la historia. Repetir sin repetir, que en realidad, pues como te dije, hay que variar. En los años 70, pues empieza a manifestarse pues una posición muy favorable a esas ideas. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que hay deportes en los que se necesita ese tipo de cualidades. Uno tiene que ser flexible, tiene que adaptarse al cambio, tiene que ser capaz de tomar decisiones, y a veces decisiones muy rápidas, que parece que nos lleva a pensar y nos lleva a concluir que lo que necesitamos es una práctica que incite a la exploración, al descubrimiento, que nos favorezca un mayor esfuerzo cognitivo, una mayor demanda cognitiva a la hora de tomar decisiones, y que sea más contextualizada, porque el contexto es el que al final tira de nuestros recursos para que podamos salir airosos de las... Como tercera reflexión, como hemos visto en estas imágenes de estos grandísimos jugadores, ser hábil no es un proceso de repetir una solución, es repetir el proceso de encontrar una solución. Lo que puede imprevistamente generar un jugador no lo sabe ni el jugador, al que mucho más que pensar, improvisa. Y este talento es lo prioritario. Y lo relevante que estas capacidades de interacción de los jugadores es no creer en métodos, conceptos y toda esa parafernalia que hoy predomina. ¿Ok? Ser creativo significa ser capaz de permanecer en la incertidumbre y en la confusión. Y ahora vamos a meternos todavía, yo siempre he intentado hacer la ponencia muy práctica, y vamos a meternos todavía en un apartado más práctico, en cómo modificar los constraints de la tarea para que mejoren determinados comportamientos técnicos. En el fútbol, una manera muy común de modificar los constraints es a través de tareas, a través de los smart games, o incluso en situaciones jugadas. Y quiero que veáis este vídeo, y yo creo que con este vídeo ya yo podía parar todo lo que me viene después, hablar de la técnica. Es decir, un mismo problema, distintas soluciones, cada jugador, muy personales, ajustadas a las características de cada uno. Es decir, ¿existe una técnica ideal? No existe una técnica ideal. Existe una técnica ideal ante un mismo acontecimiento. Cada jugador se expresa de una manera diferente, de una manera técnica diferente. Por lo tanto, yo creo que es más que intentar instalar un modelo técnico, una técnica ideal estándar, más vale hacerlo de manera adaptativa y que cada jugador se exprese en el juego de una manera diferente. Mirad este vídeo, ¿vale? Este chaval conduce, pero verdaderamente aquí se están produciendo unos comportamientos que después en el juego no son en sí. Es decir, tú pocas veces en el juego vas conduciendo de manera de zigzag porque el juego no te lo permite. Bueno, aparte de aquí el chaval está haciendo una pliometría y movimiento de su cuerpo. Mira, ¿veis aquí se produce? ¿Veis el movimiento? Este tipo de tareas no tienen una transferencia al juego, entre otras cosas, porque veis, él está mirando al suelo, verdaderamente, y después nosotros le pedimos al jugador que levante la cabeza. Cuando tú miras al suelo, pierdes muchísimas posibilidades de acción de las que antes hablábamos. ¿Veis? Y encima, mirad aquí, cuando se le va el balón, vuelve de nuevo atrás a sortear. Y eso en el juego tampoco existe nunca. Por lo tanto, estamos generando comportamientos que no son adaptativos al juego después, como es conducir con la cabeza hacia abajo, o verdaderamente o corregir un balón que se le había ido un poco largo, y puede que en el juego tenga que seguir conduciendo el balón y no volver hacia atrás a regatear un contrario. Es decir, si tú te has regateado un contrario, tienes que ser muy torpe para volver otra vez hacia atrás y regateártelo otra vez. Pues con este tipo de movimientos, con este tipo de acciones,
verdaderamente promovemos algunas veces algún tipo de comportamiento. ¿Quién no ha hecho alguna vez, vamos a trabajar el pase con el interior y ponemos unos jugadores aquí, otros jugadores aquí, nos llevamos media hora pasando, ¿vale? El balón, venga, con el interior, ¿eh? Con el interior. Esto es una acción verdaderamente exclusiva motriz, ¿vale? No estaría incluso mal planteada, pero verdaderamente eliminamos muchísimos elementos del contexto que me permiten percibir todo lo que hablábamos en las anteriores diapositivas. Es decir, solo estamos centrándonos en la acción motriz, pero estamos olvidando aspectos emotivos, cognitivos, perceptuales, que hacen que el pase sea de un tipo u otro. Porque puede que el pase que se dé aquí, a la velocidad que se dé aquí, no tenga ninguna transferencia con el que se da después en un partido. ¿Por qué? Porque las condiciones del contexto, los jugadores se mueven, los contrarios se nos mueven, y además a más velocidad de la que nosotros creemos o entrenamos en este tipo de tareas. Y existe una cosa totalmente contraria a lo que proponíamos antes, que es una repetición tras repetición, ¿vale? Repito, 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 y asiento un comportamiento, ¿vale? que te hace pensar que porque yo sea bueno dando pases aquí, no tengo por qué ser bueno dando pases con el interior en el juego. Son dos conceptos totalmente distintos. ¿Cómo hace la dinámica ecológica? ¿Cómo modificamos los constraints de una tarea de un juego reducido para que emerjan más veces el pase con el interior? Pues mira, una situación de 2 contra 2 más comodín, un espacio muy reducido, ¿vale? Y se dice que te puntúo si damos 6 pases, si conservamos el balón, y te puntúo más si eres capaz de meter el gol desde el campo contrario a una mini portería, porque estas son mini porterías. ¿Qué me facilitan estos constraints? Que se pasen el balón al ver un espacio reducido y una mayor densidad de jugadores. La técnica de la conducción, aunque puede que el jugador la haga, no se lo prohibimos, pero es menos factible que suceda, sino al revés, sucederán más situaciones de pase. Pases con el interior, ¿por qué? Porque las distancias cortas y el hecho de tener un objetivo, como es la mini portería, pequeño, el jugador tiene que buscar ese gesto con el que sea más preciso. Y él va descubriendo, conforme va actuando, que con el pase con el interior, tener mayor superficie, ¿vale? Es más preciso al golpear. Por lo tanto, la tarea en sí constriñe la emergencia con el pase con el interior, pero yo no le digo al jugador cómo hacerlo. Es decir, no exactamente le digo qué patrón neuromuscular tiene que coger, qué angulación del tobillo tiene que utilizar para que me haga ese pase, sino la técnica se desarrolla de una forma individualizada y con respuestas divergentes. Y muy importante, y cada uno con su propia técnica de pase con el interior, no con una técnica ideal que el entrenador de turno quiere instaurar en él. Y entramos ya en nuestro deporte de una forma más directa, ¿no? Sobre queríamos destacar en esta charla. Como hemos visto, en estas pequeñas reflexiones he intentado convenceros, y no se trata de convenceros, por lo menos llevaros a la duda de que todo es impreciso, posible e improbable, ¿no? Por eso, en esa primera definición de nuestro deporte, donde decíamos que es caos, causística y variabilidad a cada instante y sin incertidumbre, el juego perderá su naturaleza. Y hablábamos de la variabilidad, ¿no? En el fútbol sala, infinidad de cosas suceden por cuestiones que se escapan a nuestro pensamiento, que son casuales y que no estaban dentro de nuestras intenciones. Porque si cojo una frase de Dante Pantieri, decía, sobran los cálculos y escasea el desparpajo, ¿no? Y esto lo podéis ver en este vídeo, que no necesita de sonido, una referencia clara de cómo es la naturaleza del jugador, ¿no? Ante un obstáculo que se le presenta, cada uno define cómo superarlo, ¿no? Lo vuelvo a repetir para que veáis, en este caso, que Messi, adaptándose, digamos, a su antropología, a su cultura, ¿no? A su nivel de su inteligencia motriz, porque después habría que diferenciar tantas diferencias puede hablar sobre la motricidad entre habilidad, pericia, etcétera, ¿no? Ves que resuelven esa dificultad que tienen de diferentes maneras, ¿ok? Y por eso es importante que tengamos que la complejidad de todo está en el cómo, y para ello no hay receta mágica, sino diferentes caminos, que se preocupa por la excedencia del juego.
La responsabilidad del jugador es adquirir jugando y la de entrenador es de la guiar comprendiendo. Y ahora nos vamos a esa idea de lo que es la metodología, ¿no? Para mí el método es el jugador y sus condiciones interactivas. Ellos te dicen de alguna manera, como veis aquí, cómo tienes que entrenar. Son descubridores de armonía, fácil. Y nosotros tenemos que, en esa forma de cómo tienen que entrenar, tenemos que ser descubridores de armonía, facilitadores de contexto de oportunidad para que se manifiesten sus conductas espontáneas. Ahí está nuestra labor y no implicadas. Un buen entrenador tiene que autocuestionarse su propia práctica metodológica y mantener una tensión de mejora continua. El aprendizaje está destinado a ser una búsqueda de por vida. Un poco estas palabras también de mi admirado Oscar Cano, donde dice que podemos seguir mintiendo con que si estructuras, ubicaciones, estrategias, pero el fútbol sala está en esa armonía natural dada cuando se juntan jugadores buenos y complementarios. Ahí surgen las mejores estructuras, aparecen las ventajas significativas y desaparece la impostura. En esta metodología que de alguna manera no intento decir que es la verdadera, sino todo lo contrario, mi puesta en escena en esta charla consiste en generaros esa pequeña duda, ¿no? O gran duda de alguna manera de cuestionarnos nuestro conocimiento y cómo podemos entrenar. Creo que es importante también entender que aprendemos a jugar jugando, por eso existen tantas intenciones de juego como jugadores. Sigo citando a Oscar Cano, donde hay otro contexto de su manifestación en un momento de una charla donde dice que los entrenadores hablamos mucho del juego y que es el juego sin aquellos que lo juegan. Se dice que un buen entrenador es el que comprende el juego. Y él dice, yo no sé que hay que comprender el juego, que hay que comprender el juego, creo que hay que comprender a los que juegan, cada equipo es un mundo. Y esto yo lo he vivido en un comentario curioso con Juan Lu cuando me comentaba de que él entrenaba igual que su metodología era la misma del año pasado y este año está llegando a unas, digamos, estadísticas a nivel de rendimiento de gol excepcionales. Y él alguna vez se preguntaba cómo, manejando una metodología parecida, por lo menos evolutiva a lo que estaba haciendo, el año pasado no tenía los mismos resultados que ahora, ¿no? Entonces, él se cuestionaba si era una cuestión de tiempo, de que el jugador asumiese o asimilase ese trabajo, o también entendía que aparecían nuevos jugadores que daban mayor riqueza a ese potencial de su entrenamiento, ¿no? Por eso me quedo que los jugadores crean significado en torno al próximo juego, no solo esas responsabilidades que le damos de su papel o su rol, ¿no? Sino también en torno a la posición, alrededor de donde está jugando, alrededor de sus compañeros de equipo y en torno a cómo se sienten en el juego. Este sentido de significado influye en el rendimiento, ¿no? O sea que, como veis, todo depende muchísimo de ese contexto y esa forma de interactuar con sus compañeros en cada momento. Aquí hay una gran reflexión también de Ricard Casas sobre el juego de formación, que también, que ese escenario que estamos hablando, siempre estamos hablando de alto rendimiento, pero me gustaría también acercarme un poco a ese escenario de la formación, ¿no? De los chavales jóvenes, ¿no? Donde dice, ¿jugamos por lo que dice el libro de progresión táctica o jugamos por lo que nuestros jugadores son capaces de hacer? Tengo de ser buenos no para nosotros, sino para ellos. Genial, genial. Como he querido comentar al principio, he querido deciros que nuestro juego es sistémico, pero no cabe duda que en ese gran juego fútbol sala que todos queremos aprender o por lo menos desarrollar en esa formación, no cabe duda que cabe, digamos, automatismo. Yo no estoy convencido de que no solamente debemos jugar dentro del caos, podemos jugar entrenando ideas o dando una entidad al equipo más relacionada a la capacidad de los jugadores, sino también que el entrenador tiene un protagonismo importante, ¿no? Pero hemos de reconocer que esos automatismos que creo que son muy necesarios en las acciones de balón parado y ya no tan necesarios en ese juego que hemos querido dividir en fases, y yo no creo en esas fases, creo en ese momento que tengo el balón o no tengo el balón, ¿no? Pero ciñéndome a esa posible discusión o debate sobre los automatismos, decir que automatizar acciones genera distorsión con lo real y con lo natural. No se puede ser eficaz automatizando respuesta en un contexto que es esencialmente incierto y de alta complejidad. Eso muchas veces va hacia la naturaleza de nuestro propio juego. Además,
Además, la mecanización nos hace previsibles, empobrece algo que es inherentemente rico, y creo que a partir de lo que somos sí podemos tener unos marcos flexibles que generen seguridad sin que esto impida que se dé la espontaneidad. Y es que en los equipos se depende del engaño, de los que los hace inesperados. Aquí vemos una imagen maravillosa de un juego que creo que pocas veces yo la he podido ver y creo que se debería estar automatizando. Es una de las jugadas, fijaros que están jugando prácticamente en 30x10, porque están ocupando la media cancha, y en un juego, digamos, excepcional, donde el jugador lo que está de alguna manera es sorprendiendo o engañando, o por lo menos haciendo ver al rival todo lo contrario, ¿no? Y lo podemos ver paso a paso. Empecemos en esta situación donde vemos jugadores que entran y otros que salen, y con un pívot que de alguna manera está atacando, digamos, la zona fuerte de balón por la banda, ¿no? Y en ese juego de que hay un benefactor y un beneficiario, se genera un espacio donde realmente se domina un juego excepcional, digamos, de desarmar al equipo contrario. Yo no entiendo que esto posiblemente se pueda automatizar o entrenar, ¿no? Lo podemos ver otra vez de nuevo, ¿no? Pero es difícil que un entrenador parta de la base de que entrene en esos espacios tan reducidos, ¿no? Porque hemos hablado que es espacio-tiempo, es el espacio lo que te da siempre el orden. En este caso estamos jugando en 10 de ancho, ¿no? Es en profundidad, ¿no? Es difícil que esto sea algo entrenable. Esto es algo que nace en la naturaleza de grandes jugadores como lo que estamos viendo, ¿no? Evidentemente a partir de unas pautas que ha podido haber dentro del entrenamiento, por supuesto, por parte del entrenador, pero esta riqueza de donde un jugador intenta salir sacando a su oponente directo como Espito, donde de alguna manera hay otro jugador, esa situación donde le va a atacar la espalda a su oponente directo con un apoyo por banda en el lado fuerte, y fijaros todo el espacio que se ha generado, ¿no? Y como digo, el espacio lo da el orden, el equipo contrario pierde ese orden, por eso está más relacionado con la identidad, más con una idea, más que una jugada. Y por supuesto, lo que yo más destaco en este sentido es que ellos se conocen, ellos saben a qué juegan. Y eso es importantísimo. Y eso creo que le da un valor importantísimo a una de las mejores jugadas que yo he podido ver, intentando de alguna manera hacer ver de que todos es un juego colectivo, donde se aprovechan las cualidades de todos. Aquí esto lo voy a dejar de alguna manera porque hablo de roles del entrenador. Lo que sí me gustaría es cómo podemos entrenar la complejidad del juego, y teníamos que tener, digamos, en cuenta siempre estos principios generales de la teoría de la complejidad: la incertidumbre, la globalidad, la interdependencia y la emergencia espontánea, ¿no? Aquí estamos viendo unas imágenes del equipo juvenil que me parece excepcional, ¿no? Porque de alguna manera todos tienen la sensación que saben que juegan a lo que son capaces de hacer, ¿no? No hay nada estructurado, sino que están jugando sobre ideas de juego, ¿no? No sobre jugadas, ¿no? Que es lo que yo, de alguna manera, intentaba discutir en el primer, digamos, slide de la presentación, la importancia de jugar sobre la identidad de un equipo, antes de eso el modelo de juego. Y aquí lo que sí hemos visto de que sea una identidad, digamos, de los jugadores. Aquí hablamos de esos fundamentos de juegos que hemos intentado aclarar con respecto a las habilidades, pero me gustaría volver a otra idea de lo que para mí es la identidad, ¿no? Como veis aquí en esta imagen es un poco graciosa, donde el entrenador del Manchester United, ¿no?, es llena de información, y muchas veces lo que ocurre es que queremos llegar a un sistema de 4-0 que lo que menos necesita es una especificidad, ¿sabes? Necesita que jugadores y que de alguna manera elimine esos automatismos, ¿no? Pero bueno, todo esto es un punto de vista, ¿no? Si seguimos en este contexto de lo que queremos hablar de la táctica, es que es mucha información y me gustaría de alguna manera,
no ir a una idea, digamos, de teoría, ¿no? Sino de ir hacia la deuda, ¿no? Aquí hemos visto un jugador que apareció en nuestra competición de una forma sorpresiva y que no hemos podido verle su rendimiento, ¿no? Pero lo que intento ver en esta imagen es que muchas veces el jugar al fútbol a sala implica, como está en el rótulo, intención aparte de acción, lo que hace que el juego es la transformación de la casualidad a la causalidad. Fijaros, yo sigo diciendo lo mismo, que aunque pueda permitirnos nuestro deporte automatismo, muchas veces lo que importa es que se dé esa casualidad en casualidad, ¿no? Y esta es la idea de que entendemos sobre ideas más que sobre jugadas, ¿no? Pero por eso me gusta también lo que dice Lillo, ¿no? No construyamos certezas que nos hagan creer que no existe la incertidumbre, ¿no? En esta imagen que vemos aquí, también un juego excepcional, os dejo un poco visualizarla. Fijaros cómo son capaces de llegar a esa idea de identidad de equipo, más que de jugada, ¿no? Y donde un jugador, como hemos visto antes, domina, digamos, esa idea, ¿no? Intento deciros aquí, ¿no? Que la realidad última de este equipo es que son muchos jugadores interactuando. Eso lo coordena todo, pero en marketing nos quiere decir que es un producto ocupar unos espacios concretos, recibir el balón con una pierna determinada, y nuestra obsesión poner nombres a las cosas, acabamos llamándole juego posicional, ¿no? Cuando al final quien supera todo esto es un jugador de talento de pito, ¿no? De esta situación, ¿no? Pero evidentemente todas estas decisiones técnicas tienen su incidencia. Modificar el espacio de intervención, modificar las cosas, pero no sucede muchas veces como queremos verlo, ¿no? La realidad de una forma de jugar de ver tiene que ver más conjuntado un grupo de jugadores capaces de disponer balón y desequilibrar en múltiples formas al adversario, ¿no? Y eso también lo genera el entrenador, ¿no? Bien, antes hemos comentado la idea del juego posicional, ¿no? Aquí, si utilizamos el trabajo de Sirulo, que nos ha aportado desde el punto de vista de adaptación de los espacios de fase, vemos que la mayoría de nuestro juego, cuando un equipo dominante está atacando a rivales donde hay una defensa de portería y se trabaja, digamos, esas situaciones de ese juego posicional, vemos que muchas veces estamos atacando 3 para 5, ¿no? Porque el portero también es un elemento dentro de la defensa, ¿no? Y por eso muchas veces la disposición en el juego para superar la posición rival está completamente enlazada con la distancia en relación dentro de una estructura colectiva, ¿no? Y podemos ver diferentes tipos de distancias o situaciones de juego, ¿no? La primera es la zona activa, que es la de intervención, donde se dan 1 contra 1. La siguiente, la zona de ayuda mutua, que son los cercanos, donde realmente aquí pueden aparecer 3 jugadores de ayuda. Y por supuesto los alejados, ¿no? Que de alguna manera es aquel elemento de colaboración. Lo podemos llevar tanto desde el punto de vista defensivo como en ataque, ¿no? En este caso, si hablamos en el ataque, curiosamente, hacía yo mención de ese 3 para 5 y requiere de ese talento, de ese talento excepcional como tiene Diego, o por lo menos, digamos, de esa estructura que facilite ese talento, ¿no? Y que le da la posibilidad de que pueda manejar esa situación. Pero en esos, digamos, entrenamientos que estamos haciendo, tenemos que hacer, digamos, hincapié a los jugadores de que tienen que dominar 3 aspectos: el aspecto de la atención, el aspecto, digamos, de la iniciativa y el aspecto de la intensidad, ¿no? En ese sentido, como veis aquí, es importante siempre relacionarlos a esa evaluación, donde la ocupación del espacio por parte del rival y su injerencia en el juego, nuestro juego, lo que tenemos que valorar a la hora de tener interpretada esa adaptación de los espacios, ¿no? Por eso para mí es tan importante que el jugador sepa cuándo está en una zona activa, está en una zona de ayuda, en una zona de colaboración. Aquí quería hablaros un poco de la lógica estructural y funcional del juego, pero
Yo pienso que, al fin y al cabo, es importante tenerla en cuenta, pero no voy a entrar más que en esta frase, la resume Óscar Cano. La lógica en el fútbol sala indica que la identidad de un equipo se fundamenta en las condiciones de sus jugadores. Por tanto, debemos partir de sus capacidades, de las formas en las que podemos ser competitivos, a través de los que se junten los que más y mejor se mezclan. Ahí radica todo, en buscar conexiones de alta calidad, forma coherente de relacionarse. Porque un jugador debe saber qué quiere provocar el entrenador con cada situación. ¿Ok? Lo digo porque esa idea de identidad de juego, idea de juego, y de alguna manera nos lleva a la expresión o, digamos, al resumen que nos da David Modilla, ¿no? Dice que la identidad de un equipo debe ser invariable, la idea de del juego debe ser versátil y el modelo de juego debe ser adaptable. La identidad es quién eres, la idea de juego es qué intenciones tienes y el modelo de juego es cómo la llevamos a cabo. Estas tres preguntas construyen la esencia de un equipo. Para mí es la mejor, digamos, explicación que me puede llevar a mi entrenamiento, ¿no? Hemos intentado ir un poco rápido sobre la diferencia de identidad, idea de juego y modelo de juego, ¿no? Vuelvo a rescatar, en este caso, a Óscar Cano, donde a mí me aclaró esta situación, donde decía que él huye del término modelo de juego y prefiere hablar de identidad, ¿no? Dice que la identidad es aquello que somos. Si recordáis anteriormente, también Movilla lo decía en su exposición, dice, no sé lo que piensan otros entrenadores, pero yo en mis equipos lo único que pretendo es que los jugadores sean ellos mismos y el juego no parezca una coreografía sobreaprendida, ¿no? El objetivo de todo entrenador debería ser encontrar aquello que somos capaces de hacer juntos de forma eficaz, entendiendo siempre que el contexto nos propone constantes cambios. No se trata de ser reconocibles, sino de que nosotros como equipo nos reconozcamos jugando. ¿Y por qué dice esto? Porque, como sabéis, si tú eres de una forma reconocible por rival, realmente vas en contra de lo que es el combate, ¿no? El superar a tu oponente. Tú vas a intentar de alguna manera de que tu oponente entienda que no sepa qué intentas hacer, seas indescifrable, seas imprevisible, ¿ok? Y que de alguna manera lo sorprendas con situaciones que no esperan, ¿no? En ese sentido, me parece que cuando de alguna manera decimos que se nos reconozca como equipo, pero desde dentro de lo que son nuestro propio equipo, ¿no? No desde fuera, ¿no? Y esto me parece muy importante destacarlo, que no se trata de ser reconocibles, sino de que nos reconozcamos jugando nosotros mismos. Y esto implica muchísimo esa capacidad de idea de juego que promueve la emergencia de unas determinadas interacciones en el jugador sin preestablecerlas, ¿no? Surgen de las posibilidades de acciones momentáneas asociadas a las referencias dinámicas que es capaz de percibir el espacio de fase que se está viviendo. Recordaros que los espacios de fase, los que hemos comentado anteriores, hay tres tipos de ellos. Aquel de alguna manera teníamos uno de intervención directa, aquel de que de alguna manera de ayuda mutua y el otro de colaboración, ¿no? Que muchas veces se da. Y eso es lo importante, ¿no? Llevar esa idea, ¿no? Comunicarse con los compañeros y contracomunicarse con los oponentes dentro de un rango de intenciones y la idea de juego de forma creativa y autónoma. Para mí es la clave de lo que, de alguna manera, de lo que he intentado comentaros en esta charla, ¿no? Hay por terminar esta crítica a esa idea de que muchas veces el entrenador sostiene que lo que ocurre es, de alguna manera, proyecto de su trabajo, porque todos hemos tenido esa etapa en que hemos creído en lo que pasaba en el juego era producto de la implementación de los conceptos, de aquel trabajo que hacíamos en los entrenamientos. Pero muchas veces la realidad es otra y tiene que ver que, independiente de las formas elegidas, de cómo entrenemos nosotros o qué tareas llevemos al entrenamiento, el denominador común de todos los grandes equipos de la historia es la coincidencia de muchos grandes jugadores bajo una misma camiseta. Es muy difícil que no se dé este caso, ¿no? Lo peor que los entrenadores podemos hacer es creer que hay una forma concreta y exitosa de proceder en nuestro deporte. Esto no es así. Para conceptualizar habría de ser de obligado cumplimiento esperar que a los jugadores con su juego nos definan las cosas.
y los conceptos son nombrados a partir de las conductas de cada jugador. La homogeneización es ilusoria porque el ser humano es heterogéneo. Es una idea de lo que es sistémico, ¿no? Como veis, intento ser crítico o llevar a debate otras ideas que ahora mismo están más actuales en el entrenamiento, pero no cabe duda ser otra forma de pensar y que yo la rescato de un pensador y de un entrenador excelente para mí como Óscar Cano, que también me hace jugar en esas líneas, ¿no?, de criterios, ¿no?, de cómo puede ser mi labor de entrenador, ¿no? Fijaros en esta slide que es de Alex Ortiz, que traigo otro entrenador, aquí como veis, donde dice que el análisis del juego, hay un conocimiento del juego donde él asume que hay esas incertidumbres, esa subjetividad, ¿no?, esas sensaciones que tiene que tener el jugador o el entrenador a la hora de llevar esa esencia del juego, y sobre todo esa gestión de lo desconocido, que al fin y al cabo parte de esta presentación habla de eso, ¿no? Y como todos sabemos, eso está muy relacionado con la emocionalidad del jugador y sobre todo con sus sentimientos, sus pensamientos y todo aquello que está dentro del propio jugador. No todo puede convertirse en palabras, clasificar y definir, y hay realidades a las que le luce más el silencio, ¿no?, en este caso, pero empezado como Moreno, ¿no? Por otro lado está la objetividad, que son las certidumbres, esa parte que de alguna manera podemos medir, ¿ok?, y que puede ser evidenciables, que no cabe duda que existe. Esa objetividad nos puede llevar a ese estudio de datos, digamos, de información sobre el juego y sobre todo conocimiento, gestión, y llevar ese conocimiento a la gestión de lo conocido, y que llamamos racionalidad, ¿no? Y es lo que nos permite patrones de juego, que son comportamientos de juego, ¿no? Y somos capaces de unir estas dos, digamos, palancas, digamos, del entrenamiento, de conocimiento, de formación, de nuestro entrenamiento, pues no cabe duda que nos estaremos acercando, digamos, a ese posible máximo rendimiento que puedan tener nuestros equipos, ¿no? Por eso, esa cuestión que pongo arriba de que si el conocimiento del juego es una cualidad entrenable o no, pienso que no es exclusivo ni de uno ni del otro, que son complementarios, tanto los datos como las sensaciones que puede tener el jugador dentro de la cancha. Y si seguimos, ¿cómo podemos reducir esa incertidumbre y tener más certidumbre? Pues evidentemente la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que en este cuadro que también excelente de Alex Ortiz, nos dice que cuando planificamos una temporada, ¿qué es lo más importante? Fijaros que en el tronco más importante del desarrollo de este mapa conceptual está tus jugadores, ¿no? Piensa cómo son tus jugadores, analiza a tus jugadores, ¿no? Dice, desarrolla tareas abiertas que ayuden a ellos, que muestres quiénes son. Eso es lo que pretende decir con lo anterior, ¿no? Entonces, y esto nos va a permitir analizarlos individualmente y analizar esas interacciones que tienen, ¿no? Y a partir de ahí aparecerá ese modelo de juego, que es las tareas, ¿no? ¿Qué tareas puedo hacer yo para que ellos puedan tener esa idea de juego y esa identidad de juego, ¿no? Fijaros que es una forma diferente, no parte del modelo de juego, sino parte primero de esa identidad que hemos querido de quiénes somos, después de esa idea de juego que es qué intenciones tenemos. Y a partir de ahí después lo lleva a esa idea de modelo de juego. Es si se va a una idea, digamos, más de frase de ese entrenamiento estructurado, pues evidentemente tendrá principios y subprincipios, o no, me refiero a que aquí el paradigma está entre la idea que tiene, antes he comentado estructurado, ¿no? El estructurado es, perdonad, en este caso de Cirulo, y en este caso el que estamos hablando de Frade, estamos de diferenciación táctica, ¿no? Porque parece que esto se resume a que ahora mismo podemos manejar esos dos elementos o metodologías, ¿no? Pero pienso que si tú estás más relacionado con el trabajo de Cirulo, que yo estoy más cerca de la idea de Cirulo, evidentemente pondría otra idea, ¿no? Después él te dice, no olvides la lógica interna del juego, que yo la he pasado muy deprisa porque creo que no tengo tanto tiempo, tareas que provoquen aprendizaje,
Eso es lo que hemos querido decir con esa idea de repetir sin repetir y la variabilidad, ¿ok? Aquello que nos lleve a conseguir, digamos, a manifestarnos quiénes somos y, por supuesto, ese análisis, ¿no? De analizar entrenos y partidos donde podemos valorar siempre esa idea de si cumplen los objetivos o no cumplen los objetivos, ¿no? Y si se cumplen, establece nuevos y si no, repite y reinventa. Me parece que es importante, pero también él nos habla que analicemos por un lado el contexto y por otro lado la competición. En el contexto, lo que hemos hablado del espacio de entreno y tiempo disponible, la estructura y objetivos del club que tienen que estar relacionados a esa expectativa de compromisos, trabajos que ha habido anteriores y relaciones que puede haber dentro del propio club, ¿no? Y con la competición habla de las canchas de juego, de nivel de competición, tipo predominante del juego, previsiones del equipo y racha de resultados. Todo esto nos tiene que permitir esa planificación eficaz, ¿no? Voy a seguir un poco más a una reflexión que vamos a ir un poco al entrenamiento y ya con ello termino, que nos dice que la tarea es nuestro mayor y mejor canal de comunicación directo con el jugador para interactuar, modificar esquemas, motrices cognitivos, condicionales, cambiar comportamiento, en definitiva, conformar el proceso de optimización de los jugadores. Esto lo hemos comentado antes un poco más deprisa, ¿no? Por eso estoy seguro de que existe un ejercicio, tarea que ayuda a corregir cualquier error o por lo menos modificar, digamos, la solución a ese error que podemos tener. Al igual que soy de la opinión de que existe una palabra, una frase adecuada para motivar en cualquier acción. A veces solo hay que tocar las teclas adecuadas y las cosas comienzan a funcionar, ¿no? Voy a seguir con esta idea del entrenamiento, con el aprendizaje, porque para que exista aprendizaje tiene que haber incomodidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar entornos que sean difíciles y brindemos dosis regulares de desafío y extensión. Así es como se acelera el aprendizaje. Intento también deciros que todos los jugadores hacen cosas que ningún entrenador les enseñó y otras que tampoco pueden ser enseñadas. ¿Dónde las aprendieron entonces? Por eso hay un aprendizaje adaptivo inconsciente. Te aprendería a saber la cantidad de cosas que puedes aprender sin que te hayas enterado cómo las aprendiste, ¿no? Y me quedo con esta reflexión que dice que los jugadores o deportistas no aprenden por repetición, sino adaptando su técnica de forma intuitiva a una continuidad de problemas. Es lo que hemos también hablado de repetir sin repetir. Aquí hay un vídeo excelente donde podéis ver ese entorno. Es donde los niños aprenden jugando. Y estamos hablando de algo tan complicado que hemos dicho que es el juego de colaboración, que es totalmente sistémico, que es que cuando aparece un oponente ya le hace difícil trabajar automatismo. En cambio, sí se puede trabajar sobre ideas, ¿no? Que aquí la idea es de precisión. Un rondo fabuloso que han hecho aquí. Bien. Entonces, ¿qué tipo de jugadores nos interesa construir para nuestro deporte? Pues, evidentemente, hoy es un trabajo de mucho tiempo, un proceso, digamos, donde tiene que haber, digamos, sobre todo la disciplina y la consistencia por parte del deportista en querer pasar por diferentes momentos complicados y sobre todo de gran dificultad y que a veces le harán, pues de alguna manera retrasar o demorar su desarrollo. El proceso siempre, a no ser lineal, implica, digamos, una gran creencia en lo que estás haciendo, una gran pasión por lo que estás haciendo. Y por nuestra parte tenemos que desarrollar habilidades motrices, que es lo que habíamos diferenciado sobre fundamentos individuales, hacer al jugador que sea inteligente en ese conocimiento del juego y la lógica del juego, que tenga esas habilidades cognitivas importantes, ¿no? Que le permitan lo que hemos hablado antes de la atención, la anticipación o la intensidad a la hora de desarrollar sus
su juego y, por supuesto, tener funciones ejecutivas que también le facilite, digamos, todo ese aprendizaje, ese desarrollo de aprendizaje, por supuesto, habilidades psicológicas. Esta es la parte, como os he dicho, final, me quedan unos 15 minutos, ya sé que me he extendido demasiado, donde intentaba deciros que para mí es importante entrenar ideas contra entrenar ejercicios, ¿no? Porque hay algo evidente, ¿no? Que la mente piensa con ideas, no con información, ¿no? Nosotros estamos obsesionados con recabar ejercicios, tareas, cuanto más mejor. Los mejores ejercicios son los que tú creas pensando en tu equipo y en tus jugadores. Y les hace mejorar específicamente en lo que necesitas y te hace mejorar a ti porque piensas y crees. Por eso creo que entrenar es aprender de todos para crear un camino propio, aportar singularidad, adaptar las propias capacidades a un deporte como el nuestro que cambia. No se trata de copiar lo que otros hacen con sus capacidades, se trata de cambiar desde las propias capacidades para crear nuevas oportunidades. Y tenemos evidentemente ese sentir o ese impulso invencible de mirar lo que otros hacen y hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? Pero no avanzaremos si todo lo que hacemos siempre es lo mismo. Por eso el avance es cosa de unos pocos. Y decía al principio sobre ese genio o ese sabio, ¿no? Que muchos, la verdad es que yo no me considero genio, escasean y es porque la mayoría nos limitamos a nosotros mismos. La tarea, vamos a hablar como resumen final, esa idea de entrenamiento de la tarea, ¿no? Hay tres cosas que realmente son difíciles de entrenar. Dentro del cabo del juego, la fortaleza mental, las emergencias del juego. Por ejemplo, minutos finales con un marcador en contra o a favor, ¿no? He venido comentando en esta presentación que siempre en nuestro entrenamiento tiene que estar la atención para superar la distracción, la intensidad sobre ese momento de baja excitación que podemos tener y la intención sobre la inhibición, o sea, en ese momento que realmente nos desconectamos, ¿no? Entonces, voy a poneros un ejemplo que para mí es importante, que le daré en este caso unos vídeos de entrenamiento en el cual se juega 3 contra 3 contra 3. Son 3 equipos de 3 donde se juega en media cancha. Ok, cuando estamos jugando en el 20 por 20, donde el equipo que ataca tiene una referencia de portería, el equipo atacante, cuando vemos que entrenamos estas situaciones de una forma donde dejamos jugar, vemos que casi siempre domina la defensa, ¿no? Es muy difícil que en un 3 contra 3 un equipo pueda dominar si no realmente tiene unos jugadores excepcionales en el 1 contra 1 o le permitimos que tengan estructuras o digamos, que faciliten ese 1 contra 1, ¿no? Entonces, si esa situación de 3 contra 3 en ese 20 por 20 se lo damos al equipo que está defendiendo y que ha recuperado el balón, a la hora de progresar el balón veremos que el comportamiento que tiene es diferente a la situación cuando tiene una referencia a un objetivo que es el gol. En este caso, es lo que hemos hablado entre finalizar y lo que es progresar con el balón. Esos comportamientos son importantes que lo veamos en ese entrenamiento. Si el equipo es capaz de superar esa defensa en 3/4 de cancha de ese equipo que en principio atacaba, ahora perdió balón y ahora tiene que defender esa progresión, porque sabe que detrás de la media cancha hay otros 3 jugadores y tiene que tener esa mentalidad de que ellos tienen que trabajar en ese 20 por 20 ofensivo, donde ellos han atacado, pues evidentemente si son superados, a la hora de esa progresión, veremos que el equipo se encuentra en la misma situación, donde un equipo tiene que controlar el balón y finalizar, ¿no? Si es capaz de progresar. ¿Qué ocurre? Esto es algo complicado de que se lleve adelante de una forma eficaz y no se trabaja sobre ciertas ideas. Pero avancemos sobre cómo podemos manejar ese entrenamiento. Y yo, en este caso, cuando el equipo ha recuperado balón, defensivamente el portero se va al campo contrario y puede jugar esa situación en superioridad. Superioridad, pero por delante de lo que es el campo, ¿no? Veremos que es un 3 contra 3, pero con un comodín que en vez de jugar por fuera, que es lo que solemos hacer, poner 2 comodines por fuera para facilitar que vayan superando esa progresión de la defensa, yo lo pongo ese comodín como jugador real en un contexto real de que ese jugador fuese jugador. Y en este caso sería el portero, que puede jugar fuera del área. Eso significa que el equipo que va a sacar el balón no tiene portería y a la vez que tiene que progresar tiene que saber que no tiene portería.
pero tiene un jugador que tiene que buscar esa línea de pase con ese jugador. Y ha habido una progresión. ¿Estamos? Y esa progresión es la que tenemos que intentar, lo que llamamos repetir la misma tarea sin repetir. Como veis, estamos haciendo lo mismo, pero sin repetir lo que hemos hecho al principio. Porque la segunda fase, que lo más cómodo, que es poner comodines en aislados, facilitaría tanto en el ataque como en la defensa. Porque el error sería poner un comodín fuera, ¿ok?, cuando estás atacando la portería. Lo normal es que pusieras el comodín al lado de la portería, en la línea de fondo, no en el ancho, porque el ancho no lo vas a poder trabajar más. El fondo podría darte una solución de que ese jugador puede jugar en el área de alguna manera. Y ya sería un 4 contra 3 que lo llevarías a una estructura de juego, digamos, reglamentario, cuando expulsan a un jugador, ¿no? Que lo puedes hacer, que también te podría valer, que yo sigo diciendo que te podría valer, para entender que un jugador te puede ayudar en esa idea de manejar esa situación de ventaja numérica, ¿no? ¿Ok? Porque cuando estamos jugando 3 contra 3, estamos trabajando una ventaja socioafectiva, que es que haya 2 contra 2. Por eso un jugador, normalmente tú le sacrificas, porque es 2 contra 2, si tú ese jugador tercero lo llevas a la línea de fondo, tú realmente le estás dando espacio a estos 2 jugadores a manejarlo de una forma más clara. Esa es la orientación que puede tener el entrenador, de que en vez de jugar 3 contra 3 en una posición de anchura, pues tú esa estructura la cambies y le pongas un 2 contra 1 con un jugador jugando siempre en el área, pero más cerca de la línea de fondo que dentro de la línea de fuera, de 6 metros. Bien, como veis, yo de alguna manera puedo modificar esa situación de 3 contra 3. Hemos visto ya 3 cosas. Ese 4 para 3 en un momento dado, si ves que no funciona, ¿ok? Con lo cual obligaría al portero también a trabajar una situación, digamos, en ese juego de reglamentario de 4 para 3, o poner de alguna manera ese juego del portero jugador cuando el equipo está sacando balón de portería, ¿no? Y quitando los comodines, que también podéis pasar por ellos para hacerle más comprensible el entrenamiento. Pero ahora imaginaros que ese 3 contra 3, yo lo que hago es aumento 30 por 20, quito esos 3 equipos que había en la otra cancha de 3 y pongo ese cierre y ese pivot que antes puedo jugar en esa zona restringida de 10 metros que me da en la portería contraria. Entonces, como veis, ahora están jugando ese 3 contra 3 que habíamos empezado, pero en vez de tener 20 metros de profundidad, tiene 30 metros. Veréis cómo cambia el comportamiento. Y eso me gustaría que vieseis cómo es capaz el jugador de modificar su forma de entender, repitiendo el mismo ejercicio, modificando, digamos, el espacio. ¿Ok? Ahora imaginemos otra situación que también nos puede dar esa progresión de ese juego. ¿Ok? Y entonces, ¿qué haríamos? Hemos pasado ya en el 3 para 3 y ahora lo que hago es que pongo el portero jugador. ¿Ok? Ya juego con un jugador más. Ese mismo ejercicio con el mismo portero jugador. Con lo cual, tengo el pívot que puede jugar en esa zona restringida, que ya tengo ahí limitado a un defensor, el de ellos, y encima tengo a mi portero jugador jugando en el campo contrario. Todo esto es lo que hemos querido comentar antes, de que son situaciones de tareas donde el jugador de alguna manera interpreta diferentes contextos. Y lo que hemos comentado, la forma de interactuar se va modificando de una forma natural, por la propia lógica del juego o por las restricciones que estás poniendo tú a la hora de modificar el espacio, la posición del portero jugador. ¿Ok? Fijaros que hemos hablado un entrenamiento de 3 contra 3 contra 3 y le hemos dado 5 variables diferentes de repetir sin repetir. Esto es lo que para mí es lo que he intentado de alguna manera llevar a esta idea de que muchas veces tenemos que entrenar sobre principios en vez de sobre reglas, ¿ok? Y más sobre una educación antes que una instrucción. Porque el entrenamiento con principios permite a los jugadores utilizar mejores acciones según el contexto, y si se entrena con instrucciones, habrá situaciones en las que esas instrucciones sean ineficaces, ¿no? ¿Y cómo veo yo esta idea de entrenar a los jugadores? De que sea expresivo, la tarea sea expresiva, que esté enfocada,
que haya aspectos emocionales, que haya intenciones positivas y intensidad óptima, ¿no? Que es lo que hemos querido comentar desde el principio, ¿no? Me retiro ya de esta charla, que creo que nos hemos ido mucho tiempo, donde digo que nadie sabe verdadera y probablemente de fútbol sala. El fútbol sala es una ciencia oculta, de imposible de una enseñanza académica hasta el día de hoy. Es una ciencia que pueda enseñarse. El fútbol sala es empirismo o entropía, porque lo que ocurre en la cancha de juego es imprevisto, es improvisación, y por mucho que no le guste la organización y el orden, lo que ocurre en la cancha de juego lo organizan las circunstancias y lo decide el imprevisto. Cuando se pretende ordenar el conocimiento, se suele asignar un orden a los fenómenos que acontecen, descartando lo incierto y rechazando el desorden, a fin de hacerlo susceptible de entendimiento. Necesitamos contemplar rasgos de desorden ambiguos, impredecibles y de incertidumbre. Por tanto, necesitamos abordar el conocimiento desde la complejidad, aunque ésta nos genere inseguridades. Y lo único que no necesita el fútbol sala bien jugada es el fútbol sala que hoy en día se juega como el rugby, tirando al balón hacia adelante para correrlo con la esperanza de controlarlo. Ese juego de defensa presionante, lo único que es un deporte de choque, donde nuevamente estamos viendo la cantidad de situaciones de que el balón sale fuera de juego y vemos la cantidad de interrupciones que tiene nuestro juego y las situaciones de banda que se dan o de córner. Creo que tendríamos que ir a una idea mucho más de instrucción a esos momentos, más que al propio juego cuando es dinámico, ¿no? Os sigo diciendo, esta idea de tener una defensa con tanta altura, con tanta intensidad, y donde lo importante es que el equipo rival no sea capaz de dar continuidad al juego, lo único que se da es un deporte de choque, como el rugby. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros, agradecer a aquellas personas que me han permitido aprovechar su conocimiento, y lo he expuesto con estas diapositivas o con estas frases que he podido de alguna manera reflejar en las slides. Y bueno, ser filósofo romántico en el fútbol sala no creo que siquiera que esto exista en un mundo de entrenador. A mí me encantan los buenos jugadores porque con ellos se juega bien al deporte que me apasiona. Y yo de los discursos tacticistas porque me aleja de lo esencial. Me gusta lo bien hecho y eso tiene su dependencia en el nivel de quien lo hace. Me encanta ganar porque es el objetivo final de todo acto competitivo. Y de paso, cuanto más esto tenga la temporada, mi familia vive mejor, ¿no? Decía un entrenador. Gracias por vuestra atención y tiempo y hasta otra oportunidad.